Pero esto fue lo que me pasó en mi paso, o sea, yo lo que porque chicos, a mí no. Y eso toca correr, salir, explorar cosas nuevas, hacer algo que me genere adrenalina. Arranquemos. Aló. Hermanos, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por el privilegio de encontrarnos de nuevo esta noche. Tenemos la oportunidad de avanzar en nuestro curso, nuestra enseñanza sobre la madurez cristiana. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido avanzar hasta aquí. Hoy estamos en nuestra clase número 7. Y bueno, espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes el profundizar en estas enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos entonces antes de comenzar nuestra clase, a encomendarnos al Señor y a tener un tiempo breve de oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro gran Dios. Oh Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, qué grande es tu nombre, Señor, qué grande es tu ser, qué grande es tu plan, qué grande es tu salvación, qué grande es tu misericordia para con nosotros, tus hijos. Qué privilegio tenemos de llamarnos hijos de Dios. Hemos sido recreados por ti, nuestra alma ha sido transformada de nuevo a la imagen de Dios y ahora tu espíritu mora de nuevo en nosotros. Y ahora podemos conocerte, podemos amarte y ser amados por ti y podemos tener una relación íntima contigo. Y estamos en este mundo completando el peregrinaje que nos es necesario antes de entrar en la gloria celeste. Y estamos todos los días batallando en esta guerra contra el mal, en este esfuerzo por andar en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne, en esta búsqueda del conocimiento de ti, de la obediencia de ti, de la santificación. Estamos en una guerra, en una buena batalla y queremos correrla bien. Estamos en una guerra, en una carrera y queremos correrla bien. Queremos todos los días ser hallados fieles. Queremos al final de nuestras vidas, cuando nos presentemos delante de ti, ser hallados fieles. Que escuchemos de tu voz las palabras que están escritas. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te damos muchas gracias por el privilegio de reunirnos esta noche en esta escuela bíblica. Te doy gracias por esta amada iglesia. Te pido que sigas dándole gracias sobre gracia, el crecimiento, la santidad, la obediencia a ti y avanzar el reino, que es lo que toda iglesia bíblica anhela, ser un instrumento para avanzar el reino del Señor Jesucristo. Te damos gracias pues porque en esta escuela bíblica nos has permitido aprender cosas valiosas y hoy venimos a continuar aprendiendo en tu presencia. Ponemos nuestra clase en tus manos y pedimos la iluminación del Espíritu Santo en lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos hermanos, entonces esta es nuestra clase número 7 sobre madurez cristiana. Y hemos dicho siempre al comenzar nuestra clase, hemos repetido exactamente lo mismo al comenzar nuestra clase. Y hemos dicho que para alcanzar la madurez
el cristiano necesita conocer mejor a Cristo y obedecer mejor la ley de Cristo. Sin conocer a Cristo y obedecer mejor la ley de Cristo, no vamos a alcanzar la madurez. Y esa obediencia a la ley de Cristo la obtendremos solamente por medio de la oración, cuando en oración pedimos a Dios que nos conceda la fuerza para obedecer. El creyente no puede esforzarse en sí mismo, en su propia fuerza por obedecer, sino debe obedecer en la fuerza que Dios da. Por eso en el Salmo 119, verso 33, el salmista dice: enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Es la obediencia en la fuerza que Dios da a los estatutos de Dios, la gran meta de nuestra vida cristiana. Y lo que hemos estado aprendiendo en estas clases es conocer mejor la ley de Cristo. Conocer mejor la ley de Cristo. Nosotros ya conocemos bien la ley de Moisés, los 10 mandamientos, pero el Señor Jesucristo nos explica mejor la ley de Moisés y lleva la ley de Moisés a su punto más alto de entendimiento, de sabiduría. Y esa es esa explicación que el Señor Jesús hace de la ley de Moisés, que llamamos la ley de Cristo. Vamos a conocer mejor la ley de Cristo y vamos a orar mucho a Dios para poder obedecerla. Y entenderemos que de esa manera, con oración y conocimiento de la ley de Cristo, es que vamos a avanzar hacia la madurez. Vamos a leer entonces por 7ª vez una propuesta que yo les traigo acerca de la ley de Cristo. Lo que yo he hecho es estudiar muy bien los 4 evangelios. He estudiado lo mejor que puedo los 4 evangelios, y de las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo he escogido 10 y las he colocado en paralelo. El número 10 es un paralelo con las 10 palabras de Moisés. Y lo que pretendo es ir una por una en esas palabras, entendiéndolas lo mejor posible, para que orando mucho y obedeciéndolas cada uno, realmente alcancemos la madurez. Yo espero que a estas alturas, nuestra 7ª clase, ustedes ya hayan podido atesorar muchas cosas y su vida espiritual esté iluminada sobre el camino hacia la madurez. Vamos a leer de nuevo entonces esta propuesta que llamamos la ley de Cristo. El mandamiento número 1 es mortificar violentamente y diariamente todos nuestros pecados. Número 2 es dominar y menospreciar nuestro cuerpo. Número 3 es aborrecer esta vida, el mundo y las cosas que en él hay. Número 4 es aborrecer las criaturas y amar al Creador más que a las criaturas. Número 5, aborrecerme a mí mismo, morir al yo. Ese fue el que estudiamos la última vez. Número 6, esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Aceptar resignadamente todos los sufrimientos que Dios me envíe, tomar la cruz cada día. Número 7, vencer el miedo. Número 8, buscar crecer cada día en las virtudes de Cristo. Número 9, pedirás creyendo que recibirás todos los días de tu vida el poder para cumplir estas leyes anteriores, y tendrás una vida de oración. Ni un solo día de tu vida dejarás de orar. Número 10, cuando estés al borde de la muerte y hayas cumplido todos estos mandamientos que yo te doy, dirás: siervo inútil soy, porque apenas hice lo que me fue mandado, y siendo fiel hasta la muerte, morirás. Y hemos dicho, citando un autor antiguo, Tomás de Kempis, ¿cómo luce un cristiano maduro? Si nosotros verdaderamente estamos entendiendo estos mandamientos, estamos meditando en ellos constantemente y estamos orando a Dios para que los podamos cumplir cada día, nosotros cada vez más vamos a lucir como este cristiano maduro que describe Tomás de Kempis. Dice Tomás de Kempis: el cristiano maduro lleva alegremente la cruz del sufrimiento, refrena y domina su cuerpo para sujetarlo a las leyes del Espíritu, no busca honores y acepta ser injuriado y despreciado
no piensa con orgullo de sí mismo, acepta que no le den importancia, acepta los infortunios y las pérdidas de bienes sin desesperarse y no anda buscando ser rico en este mundo. Con eso en mente, vamos ahora a concentrarnos en el mandamiento número 6 de esta ley de Cristo. Vamos a repetirlo. Debemos aceptar resignadamente todos los sufrimientos que Dios nos envíe y tomar nuestra cruz cada día. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a aprender a relacionarnos con el sufrimiento. Vamos a tener una visión bíblica acerca del sufrimiento. Yo creo que durante el siglo XX la Iglesia de Cristo fue muy desviada, muy desinstruida, muy mal enseñada con respecto al sufrimiento. Durante el siglo XX predominó en la Iglesia de nuestro tiempo lo que se conoce como el falso evangelio de la prosperidad. En el falso evangelio de la prosperidad, los pastores de la prosperidad enseñaban que un creyente no puede estar pobre, no puede estar enfermo o no puede tener problemas familiares porque o ha pecado o tiene un pecado oculto o ha dejado de diezmar. Y se consideraba el sufrimiento como una calamidad, siempre como un castigo de Dios y algo totalmente indeseable. Los cristianos del siglo XX fuimos enseñados a no relacionarnos bíblicamente con el sufrimiento. Todavía conozco personas que Dios les ha enviado una enfermedad y todo el tiempo están pensando única y exclusivamente en que Dios tiene que sanarlos de su enfermedad. Y los cristianos todavía están declarándose sanos estando realmente enfermos. Están declarándose sanos, están reclamando a Dios que los sane y están decretando que son sanos. Es una visión totalmente errada, totalmente lejos de la Escritura, totalmente antibíblica. Con diferencia a los cristianos contemporáneos, los cristianos antiguos, los cristianos del primer siglo, los cristianos de la época de la Reforma, son cristianos que por la palabra de Dios aprendieron a soportar pacientemente el sufrimiento. El sufrimiento es una parte muy importante del plan de Dios para su pueblo. Así que nosotros, con relación al sufrimiento, lo primero que tenemos que tener es una certeza de que nosotros vamos a sufrir. No es como enseñan los falsos profetas de la prosperidad. Se veía en las propagandas de televisión hace unos 30 años, salía la propaganda de televisión: pare de sufrir, y enseguida asista a la reunión en tal parte de la iglesia tal. No es pare de sufrir, es prepárese para sufrir. Prepárese, no es pare, sino prepárese para sufrir. Entonces, lo primero que tenemos que entender con respecto al sufrimiento es que debemos anticiparnos a él. Debemos saber que lo vamos a tener. Vamos a tener momentos en la vida en que vamos a tener paz, prosperidad, alegría, muy buenos momentos de salud, buenos momentos de la familia, buenos momentos del empleo, buenos momentos de la iglesia. La vida va a ser hermosa, un sol maravilloso, pero cuando menos pensemos, vendrá la tormenta. Dios envía la tormenta. Dios envía el sufrimiento. El sufrimiento es parte del plan de Dios. Ningún cristiano va a dejar de ser formado a la imagen de Cristo aparte del sufrimiento. Entonces, los cristianos debemos tener con respecto al sufrimiento anticipación. Nosotros debemos tener nuestra mente preparada para la aflicción. Llevo más o menos 20 años enseñando eso. Una mente preparada para la aflicción. Los cristianos debemos tener una mente preparada para la aflicción. Y es el sentido que encontramos en las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 16, versículo 33, que ustedes pueden ver en la pantalla. Dice el Señor Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces noten ustedes esas palabras del Señor tan claras. Él dice, estas cosas os he hablado, estas cosas que habló en los capítulos anteriores, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de San Juan. Estas cosas os he hablado de lo que voy a hacer, de dónde voy, de que voy a prepararles un lugar, de que volveré a vosotros, de que vuestra tristeza se convertirá en gozo, de que el Espíritu Santo vendrá, que a ustedes les conviene que yo me vaya y que Él venga. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero la realidad es que ustedes van a quedar aquí. Yo voy a ir al cielo. Ustedes van a quedar aquí. Y como ustedes van a quedar aquí, lo que tendrán aquí es ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero Cristo es nuestra paz. Y a pesar de que Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, Él nos dice, confiad. O sea que la fe en Cristo es lo que nos ayuda a soportar la aflicción. Nosotros hemos visto en una clase anterior que la principal o la primera aflicción a la cual Cristo nos invita a padecer es la cruz. Veíamos en una clase anterior, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La aflicción que los cristianos padecemos es de dos tipos. La primera es la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es toda clase de sufrimiento que padecemos por ser cristiano. Por ser cristianos nosotros tenemos ciertos sufrimientos particulares. Por ser cristiano a alguien lo deja la esposa, por ser cristiano a alguien lo echan del trabajo, por ser cristiano a usted lo maltrata un vecino, por ser cristiano alguien se burla de usted. En el primer siglo por ser cristiano te mataban. Esa es la cruz. La cruz es el sufrimiento por ser cristiano. Pero hay otro tipo de sufrimiento que son los sufrimientos que no son comunes a todos los seres humanos, como son la enfermedad, la pobreza, la muerte de un ser querido, las dificultades con la familia, etc. Toda clase de pérdidas, obstáculos, inconvenientes, turbaciones, etc. Entonces, cuando el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, se refiere no solamente a la cruz, sino a toda clase de aflicción, las aflicciones comunes de esta vida. Pero Él dice, confiad. La fe en Cristo es la forma de tener paz y soportar las aflicciones. La fe en Cristo es la forma de vencer la aflicción, es la forma de vencer al mundo. Cristo vino a morir en una cruz para destruir el mal. Él es el hijo de Eva que pisará la cabeza de la serpiente y destruirá el mal. La gran noticia de la cruz que ustedes y yo debemos mantener en la cabeza es que Cristo en la cruz destruyó el mal. Y de aquí en adelante, todo mal que a ustedes les viene, obra para bien. Y esa es la forma como podemos confiar, porque sabemos lo que Cristo hizo al mal. Sabemos que todo mal que nos viene, obra para bien, porque Cristo destruyó el mal. Pero tenemos que tener una conciencia de que vamos a tener aflicciones y no pocas. Entonces es muy distinto el falso evangelio de la prosperidad. Tú debes ser siempre rico, debes estar siempre saludable, nunca debe tener un problema familiar. Si algo de eso le pasa, o usted pecó o ha dejado de diezmar. Eso es contrario a la Biblia. La Biblia nos enseña, siendo usted un muy buen creyente, llevando una vida totalmente limpia, totalmente santa, sin faltar en ninguno de los mandamientos de Dios, usted debe esperar que le vengan aflicciones. Le va a venir una con cierta periodicidad, pero van a haber momentos en su vida en que le va a venir una y otra, y a veces le van a venir 3 al mismo tiempo. Yo como pastor he atendido personas que me han dicho, pastor, vea, vengo del médico y me acaba de decir que tengo cáncer. Me echaron del trabajo y me dejó mi marido. Una dama me dice eso en una misma semana. Las 3 cosas en una misma semana. O sea, las aflicciones del creyente van a ser muchas. Veamos en la Escritura, Hechos, capítulo 14, versículo 22.
dice el apóstol, confirmando los ánimos de los discípulos, esto es Pablo y Silas en el segundo viaje misionero, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de cuántas tribulaciones debemos entrar al reino de Dios? Muchas. Y este verso que acabamos de ver en la Biblia no es un verso aislado y escondido. Miren en los Salmos. Salmo 34, 19. Este es mi favorito. Yo lo he predicado durante 25 años. Trato de predicarlo y de vivirlo. Dice Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas. Pero ¿de cuántas de ellas Jehová no lo librará? Ninguna. De ninguna no lo librará. Lo librará de todas. ¿Sí ven? Entonces nosotros, en vez de seguir la corriente del falso evangelio de la prosperidad, nosotros debemos alinearnos en una anticipación sana. Tampoco es que yo voy a andar todos los días por ahí pensando que ya me va a caer un rayo encima. No, no es eso tampoco. No es un pesimismo, no es una destrucción de que nosotros estamos en un destino funesto, que vamos a ser destruidos en cualquier momento y nos van a venir las más horribles aflicciones. Ahora venía conversando con el hermano Mauricio en el carro y le decía, en mi vida, yo tengo 34 años de ser cristiano y tengo más o menos 4 o 5 tiempos de mi vida, 34 años en que puedo decir, he estado verdaderamente sufriendo momentos muy difíciles. Pero son solamente 4 o 5 periodos en 34 años. O sea, nuestro Dios es realmente muy generoso, pero debemos estar preparados, porque la palabra de Dios nos advierte que son muchas y pueden ser muchas. Incluso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña nos aconteciese. Ven, en el Job, veamos otro texto, Job capítulo 5, versículo 7, dice Job, pero como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. Como las chispas se levantan para volar al aire, ¿ustedes recuerdan cómo encendían un fuego los antiguos? Haciendo rozar 2 losas de piedra. Rozaban 2 losas de piedra sobre una superficie seca de paja o de madera seca, y de esa manera lograban encender un fuego. Y cuando encendían un fuego, los primeros maderos que se quemaban, ¿qué producían esos maderos? Un montón de chispas. Entonces dice el texto, como las chispas se levantan, es imposible que una hoguera no bote chispas. Así como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción. Porque estamos en un mundo caído. Porque esta creación está maldita y este cuerpo está sujeto a la muerte. Así que lo normal, lo natural, lo que tenemos que esperar aquí en este mundo es tener un variado tipo de aflicciones. Variado tipo de aflicciones. Otro de los escritores bíblicos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas. Así que la hermana que me dice que en una misma semana le diagnostican cáncer, la echan del trabajo y la deja el marido, ella está viviendo en plenitud la palabra que dice diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que alguno de ustedes o yo, cuando estemos en ese tiempo de diversas pruebas, no debemos estar pensando que Dios no nos ama, porque esto es algo muy extraño, o que tenemos alguna clase de maldición o algún pecado oculto. Es posible. Ahorita vamos a ver que uno de los propósitos de Dios con las aflicciones es castigar nuestros pecados, pero no necesariamente. Es posible, pero no necesariamente. Entonces la aflicción la debemos ver como algo que hace parte del plan de Dios. Desde que el hombre pecó y el mal entró en el mundo, el plan de Dios es obrar de forma paradójica, es convertir lo malo en bueno por causa de la obra de la cruz. Y nosotros debemos estar preparados para ese mal que nos ha de sobrevenir.
Y teniendo pues en primer lugar esta mente preparada para la aflicción, es esta mente que tiene anticipación con respecto a la aflicción, debemos en segundo lugar tener un entendimiento correcto de todo lo que la Biblia enseña sobre la aflicción, porque cuando estamos en el momento de la aflicción, nosotros no podemos dejar que nuestra mente divague hacia donde ella quiere. Nosotros tenemos que obligar a nuestra mente cuando estamos en una aflicción. Tenemos que obligar a nuestra mente a transitar por el camino de la verdad a fin de que nuestra fe no desmaye. Cuando nosotros tenemos una aflicción, nosotros en nuestra debilidad, nuestra alma es muy débil. Y cuando nosotros tenemos una aflicción, nuestra alma inmediatamente en su debilidad comienza a divagar. Y lo primero que el alma, la mente hace divagando es dudar del amor de Dios, dudar del propósito de Dios, dudar de la obra de Dios. Y en ese dudar aparece la incredulidad. Y en la incredulidad no vamos a honrar a Dios en nuestras aflicciones. Y una de las metas por las cuales debemos vivir estas aflicciones es porque Dios quiere que lo honremos en medio de la aflicción. Es más, hay hermanos para los cuales sufrir es una misión. Hay hermanos para los cuales sufrir es una misión. Y el propósito que Dios tiene de enviarles una aflicción muy severa es que ellos lo glorifiquen delante de otros en medio de ese sufrimiento. Y así el sufrimiento para esas personas se convierte en una misión. Pero no podremos glorificar a Dios en nuestra aflicción si dejamos que nuestra mente, como una loca, divague de un lado para otro y piense lo que quiera. Hermanos, no sé si ustedes ya han escuchado esta palabra, pero esta palabra vale oro. Esta palabra vale oro para los cristianos. Los cristianos, en medio de la aflicción, debemos autopredicarnos. Autopredicarnos. La autopredicación. Una vez viene la aflicción, si nosotros dejamos que nuestra mente divague como loca suelta de un lado para otro, nosotros caeremos en incredulidad y avergonzaremos al Señor. Me viene a la mente una ilustración de un caso de la vida real de un discípulo de nuestra iglesia en la ciudad de Quibdó. El hermano ya falleció, era un doctor, secretario de gobierno del departamento del Chocó. En el Chocó, los que conocen Quibdó, el río se seca y forma una playa muy grande, el río Atrato. Y los quibdoseños tienen la costumbre de ir a esa playa a bañarse y a tomar licor. Un joven, el hijo de este hermano, se fue a la playa a tomar licor, se embriagó, se puso a nadar y se ahogó. Lo sacaron ahogado, lo llevaron a la morgue y llamaron al hermano de nuestra iglesia. Doctor, venga al hospital, le tenemos una mala noticia, su hijo está en el hospital. No le dijeron que estaba en la morgue, venga al hospital. Cuando llegó al hospital, lo llegaron a la morgue y le dijeron, necesitamos que reconozca un cadáver, creemos que es su hijo. El tipo se acerca a la morgue, destapa el cuerpo, ve que es el hijo y empieza a gritar. Él nos contaba el caso, nos contaba el testimonio y dice, empecé a gritar, a arrancarme el pelo, a llorar, a golpearme la cabeza contra las paredes, cuando de pronto me acordé que yo soy cristiano. ¿Entiende lo que estoy tratando de enseñarle? Si usted deja que su mente divague como loca suelta cuando viene la aflicción y no practica la autopredicación, en medio de la aflicción usted va a avergonzar al Señor. La aflicción, como vamos a ver enseguida, tiene varios propósitos, pero uno de los grandes propósitos de la aflicción es que usted glorifique a Dios en medio de la aflicción. Hay familiares suyos que lo han menospreciado a usted
toda su vida. Y que cuando usted se convirtió, se burlaron de usted. Y le decían, ay, ya vas a salir por la calle vendiendo el atalaya. Y se burlaban de usted. Pasaron los años y pasaron los años. Y se burlaron de usted y lo menospreciaron. De pronto, Dios le mandó a usted unas aflicciones tremendas. Un familiar suyo se enfermó y usted mostró tal amor, y usted mostró tal dedicación, y usted mostró tal cuidado de ese familiar, que sus otros familiares se quedaron admirados de usted, viendo la nobleza, el amor, el cuidado con el que usted cuidó a su familiar. Y ahora lo ven a usted y ya no se burlan de usted. Porque el Dios en que usted cree realmente hace grandes cosas. E hizo una gran cosa a través de usted. Y ahora usted es el personaje más respetado de su familia. Y todo gracias a esa aflicción. Pero si usted deja que la mente divague como loca suelta y no se autopredica, y enseguida les vamos a mostrar qué es lo que nos autopredicamos. Si nos autopredicamos la verdad de lo que la Biblia dice de nuestras aflicciones, la fe en vez de bajar, aumenta. Y usted, en vez de sentirse abandonado por Dios, como me decía esa hermana a mí, pastor, Dios me ha abandonado, Dios me está tratando peor que a los incrédulos. Cáncer, me echan del trabajo y me deja el marido en una semana. Dios me está tratando peor que los incrédulos. ¿Dónde está su amor? Yo digo que soy su hija. ¿Es verdad que Dios la ha abandonado? ¿Es verdad que Dios la está tratando peor que a una incrédula? La mente de ella, como loca suelta, la está engañando. Si ella no se autopredica, no va a aumentar en la fe, no va a soportar la aflicción y no va a glorificar a Dios en medio de la prueba. Nosotros no estamos aquí para ser felices, nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Y las pruebas, las aflicciones son una de esas formas como nosotros glorificamos a Dios en medio de la aflicción. Entonces, nosotros debemos pensar correctamente y autopredicarnos cuando viene la aflicción y no dejar que la mente divague como loca suelta. Ahora sí, pastor, ¿qué es lo que debemos autopredicarnos cuando nos viene la aflicción? Ya sabemos que nos van a venir muchas aflicciones. Ya sabemos que tenemos que autopredicarnos, pero ¿qué debemos autopredicarnos? Vamos a ver 4 cosas fundamentales que debemos autopredicarnos, pero en el día de hoy solo vamos a ver las 2 primeras, porque son muy largas y tienen muchos versículos. Por eso hoy vamos a ver solo 2. Y la semana entrante, Dios mediante, vamos a ver las otras 2. ¿Qué es lo que debemos autopredicarnos cuando nos viene la aflicción? Número 1. Debemos autopredicarnos que toda aflicción viene de Dios. Eso es lo primero. Toda aflicción viene de Dios. Si no partimos de esa base fundamental, nunca tendremos fe para superarla. Porque si no estamos en las manos de Dios, no tenemos esperanza, hermanos. Nosotros enfrentamos la aflicción dependiendo de cuán grande es Dios para nosotros. Si el Dios de nosotros no es lo suficientemente grande para tener control de absolutamente todas las cosas, estamos perdidos. Si la aflicción se trata de un virus que puede ser mortal y ese virus no está en las manos de Dios cuando flota por el aire, yo estoy perdido y no tengo esperanza de salvación. Toda aflicción viene de Dios. Nada ocurre por casualidad sin el decreto de Dios. Nada ocurre por obra del maligno sin el decreto o la intervención de Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo y toda aflicción viene de Dios
todo mal viene de Dios. Veamos la palabra de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 7. Yo soy Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Toda aflicción viene de Dios. Mucho más claro en Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, Job, a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o faltas de sabiduría, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta pregunta se llama pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta, que la respuesta es tan obvia que la misma pregunta es la respuesta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La respuesta es obvia. Debemos recibir de Dios tanto el bien como el mal. Entonces, el mal o las circunstancias adversas vienen de Dios. Esto no significa que Dios es el autor del mal. No, Dios no es el autor del mal. El mal viene de sus criaturas. Él no es ni autor ni corresponsable del mal, pero Él controla el mal, domina el mal y utiliza el mal para bien. Dios manipula el mal sin contaminarse con él, porque Él controla todas las circunstancias que producen el mal. Y Él quita un freno aquí, pone un freno allá y hace que todas las circunstancias converjan para producir cierta circunstancia adversa. ¿Recuerdan lo que le dijo José a sus hermanos? José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos tenían envidia y lo odiaban porque era el preferido de su padre. Y cuando él se descubre a ellos en Egipto, ¿qué les dice? No les pese haberme vendido para Egipto. No me trajeron ustedes aquí. Jehová, Dios, me trajo para preservarle la vida a mi familia. ¿No son esas las palabras de José? ¿Qué significa? Que Dios controla todo. Y aunque Él no es el autor del mal, el hombre es el responsable del mal, Dios lo usa para bien. Entonces el mal viene de Dios. Si yo, cuando me viene una situación calamitosa, pienso que Dios no está involucrado en esto, estoy perdido. Esto viene de Dios. Es la mente de Dios la que se ha propuesto hacer algo en mi vida. Y enseguida vamos a ver qué es ese algo. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras dominado por esta figura que se llama pregunta retórica. La pregunta retórica. Hay un pasaje en la Biblia donde la pregunta retórica es repetida muchas veces. Y cuando se repite una pregunta retórica muchas veces, lo que Dios quiere hacer es darnos una súper requete contra confirmación de que lo que estamos escuchando es verdad. Se trata de Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido o amado de todas las familias de la tierra. Por tanto, oigan esto, os castigaré por todas vuestras maldades. Miren lo que dice Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Dos juntos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. La respuesta es obvia. Son preguntas retóricas donde la respuesta, ¿por qué no aparece la respuesta? Porque la respuesta es obvia. Miren, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? O sea, si el león tiene hambre, pero no hay presas para cazar, él no ruge. ¿Dará el leoncillo o el león joven su rugido desde su guarida si no apresare? El león apresa, o sea, caza y ruge. ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? Si no hay cazador, las aves están seguras. ¿Hay alguna ave que caiga sin que haya un cazador? La respuesta es no.
Dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El lazo se queda quieto si ninguna ave pisa la trampa. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Recuerden que en las ciudades antiguas, cuando había una emergencia de guerra, tocaban una trompeta y todo el mundo se alborotaba. Tocaban la trompeta y todo eso el mundo se alborotaba. ¿Será posible que se toque una trompeta y en la ciudad no se alborote? Noten, estas son cosas que son imposibles que no sucedan. Dice, habrá, esta es la que a mí me llama la atención, la que es nuestro texto. Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Se dan cuenta? O sea, lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando estamos metidos en diversas aflicciones es que es nuestro Padre amoroso, el gran Creador y nuestro Redentor, que envió a su Hijo para morir por nosotros. Es Él y solamente Él el que me ha enviado esta aflicción a mí. Él me la ha enviado a mí, Él tiene un propósito conmigo, esto es para mí. Esto no ha ocurrido al azar, esto no ha ocurrido por acción del demonio, esto no ha ocurrido por un error de otra persona contra mí porque me odia. Esto viene del Señor. Es lo primero. Segundo, toda aflicción tiene múltiples propósitos. Toda aflicción tiene múltiples propósitos. Toda aflicción no es porque Dios me ha abandonado. Toda aflicción no es porque Dios ya no me ama. Toda aflicción no es porque el diablo tiene ahora el control. No. Toda aflicción viene de Dios y tiene múltiples propósitos. Entonces, cuando nosotros estamos en aflicción, no debemos olvidar estos propósitos. Debemos autopredicarnos estos propósitos y recordarlos. Y los pastores, cuando estamos en consejería con una persona que está muy afligida porque tiene diversas pruebas, lo que debemos hacer para consolarlo es recordarle estas cosas, recordarle estos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Vamos a verlos rápidamente. Primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito de Dios al enviarnos las aflicciones? Es probar y aumentar nuestra fe. Probar y aumentar nuestra fe. La fe nuestra necesita un certificado de calidad. Y la única forma de obtener ese certificado de calidad es probándola. Supongamos que nosotros tenemos una fábrica de cuerdas de guitarra y tenemos que probar qué tan finas son las cuerdas de guitarra. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos un lote de cuerdas, seleccionamos 10 y las sometemos a una prueba de tensión máxima hasta saber cuánto aguantan. Si no probamos las cuerdas, no sabemos qué tan resistentes son y no podemos garantizarle a nuestros clientes la fidelidad de nuestro producto. Igual es nuestra fe. Nuestra fe, para que sea declarada buena, para que sea aprobada y certificada, tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser estirada como la cuerda y Dios nunca dejará que se reviente. Entonces, lo primero es probar y aumentar nuestra fe. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Miren, Dios tiene la intención de afligirte. ¿Y para qué? Para probarte. ¿Y para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Pastor, y es que Dios no sabe lo que hay en mi corazón. Sí sabe, pero quiere que yo lo sepa también. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Dios te aflige para probar tu fe, para aumentar tu fe. Tu fe crece cuando en la aflicción te autopredicas y soportas bien la aflicción. Tu fe crece cuando te autopredicas y soportas bien la aflicción. Acuérdense del caso de nuestro hermano de la iglesia de Quibdó. ¡Ay, mi hijo! ¡Pum, pum! Me jalo el pelo. De pronto me acordé que yo soy cristiano.
Nosotros debemos glorificar a Dios en nuestras pruebas. Y lo primero que tenemos que hacer es recordarnos que Dios está probando nuestra fe para que nuestra fe aumente. Pastor, pero es que es muy duro perder un hijo. Sí, es muy duro perder un hijo. Pero tú tienes que soportar la pérdida de tu hijo. Tienes la fe suficiente para soportarla. Tienes la fe para comportarte como un creyente cuando pierdes un hijo. Entonces, primer gran propósito de Dios con las pruebas es probar y aumentar nuestra fe. Número 2, el segundo propósito, muy importante, lo veremos en otra sesión, aumentar nuestra humildad y disminuir nuestro orgullo. Aumentar nuestra humildad y disminuir nuestro orgullo. Segunda a los Corintios 1:9. Dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo tuvo una situación en la que se vio en peligro de muerte y la conclusión que sacó después de que tuvo una aflicción en la que se vio en peligro de muerte no fue a que Dios lo había dejado de amar o lo había abandonado. La conclusión de Saulo fue que Dios quería que fuera más humilde y no confiara en sí mismo. No dice eso el texto. El texto dice eso claramente. Dice, tuvimos en nosotros mismos la seguridad de que íbamos a morir. ¿Para qué? Para que saliendo de esa prueba fuéramos más humildes y no confiáramos tanto en nosotros mismos. ¿Y usted no se ha dado cuenta que cuando usted está en muchas aflicciones, las aflicciones lo ponen humilde? Las aflicciones te ponen humilde. Entonces, cuando estamos en aflicciones, podemos darle gracias a Dios porque estamos creciendo en humildad. Vamos a ver que la virtud de Cristo, la primera de las virtudes de Cristo que debemos crecer en nuestro corazón, es la humildad. Propósito número 3. Las aflicciones tienen como propósito revelar lo oculto de nuestro corazón. El propósito de las aflicciones es también revelar lo oculto de nuestro corazón. Jueces capítulo 2, versículos 21 al 23. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Revelar la desobediencia oculta. En los corazones de muchos de nosotros hay una desobediencia oculta. De pronto empezamos a sentirnos desanimados para venir a la iglesia los domingos. De un momento a otro empezamos a sentirnos desanimados para venir a la iglesia los domingos. El pastor llega y te pregunta, hey hermano, te he notado faltando a la iglesia los domingos. Ah, sí pastor, estoy como un poquito decaído. ¿Y qué ha pasado en tu vida? No, fue que me matriculé en unas clases de baile. ¿Y cuándo son las clases de baile? El domingo por la mañana. No, hermano, no vuelvas serio, hermano. No, vuelvas serio. ¿Se da cuenta? Y de un momento a otro, ¡pam!, el guarapazo. Abandona las clases de baile. Vuelve a la iglesia común y corriente. Vuelve al gozo del Señor. El guarapazo es necesario. Es necesario. El guarapazo te vuelve al camino. ¿Y cuál puede ser el guarapazo? Solo el gran creador sabe cuál es el mejor guarapazo, que lo hace usted renunciar a ser un bailarín de breakdance. Solo usted sabe, solo Dios sabe cuál es el mejor guarapazo. Cuarto propósito de Dios con la aflicción: mostrar su gloria en el uso del bien y el mal. Dios dispone lo bueno y lo malo para mostrar su gloria en el uso del bien y el mal. Y aquí es donde usted, cuando sufre bien, glorifica grandemente a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. En la versión Reina Valera del 60 dice que Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro para que el hombre nunca halle nada por encima de Dios. Así que Dios dispone el bien y dispone el mal
para mostrarnos su gloria. Y cuando nosotros recibimos una cosa mala y nosotros la recibimos bien, nuestro Dios es grandemente glorificado, su gloria es grandemente glorificada. Yo tuve la dicha, la fortuna en nuestra iglesia de conocer a una dama, su nombre, Mariela Agudelo. En cierta ocasión me piden el favor: pastor, ¿usted podría en su carrito, por favor, ir a recoger a una hermana discapacitada que no tiene quien la traiga a la iglesia? Y yo, claro que sí, ¿cómo no? ¿Dónde vive la dama? Tan fui y la recogí. Normal, lo normal, lo que uno hace por amor a Cristo, por amor a un hermano. Pero lo que yo viví, los meses que pude recoger a esa dama, la recogía todos los domingos, fue conocer la gloria de Dios en la vida de esa dama. Esa dama desde los 26 años sufría una enfermedad deformante que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide la deformó por completo. La llamaban la mujer biónica porque tenía piezas de metal por todo el cuerpo, y cuando llegaba a un aeropuerto ella caminaba así porque no podía desplazarse bien, sus manitos estaban así, sus pies estaban totalmente deformados, tenía un desplazamiento en las vértebras de la columna cervical que estaba a punto de cercenar su médula espinal y dejarla cuadraplégica. Tenía toda clase de complicaciones en los ojos, en los pulmones, en el corazón. Cuando ella se sube al carro, yo me doy cuenta que ella no es una mujer, no es una mujer normal, o sea, no es una mujer común, su fe no es una fe común. Se acerca a la puerta, le abro la puerta, intenta subirse, entonces llega y se acomoda en la silla con mucha dificultad y pasa este pie y llega y me dice: pastor, va a tener que esperar un poquito porque este pie es inconverso y siempre se demora para subirse. Entonces empieza a arrastrar el pie, hasta que ¡pam!, por fin sube el pie. Me voy conversando con ella aproximadamente 15 minutos. El tiempo que yo pasé con Mariela Agudelo ha sido de lo más edificante que he tenido en la vida. El día de su funeral tuve el privilegio de predicar, y el contenido del mensaje, si ustedes lo quieren escuchar, está en YouTube. Se llama Grandes Resoluciones del Corazón. Entren a YouTube y digiten Grandes Resoluciones del Corazón Sergio Ruiz, y ahí les aparece. Ese fue el sermón que yo prediqué en el funeral de Mariela Agudelo. Mariela Agudelo fue una mujer, ella no era un doctor en teología, ella no tenía mucha Biblia, ella no era una mujer, era una mujer de oración, eso sí, de mucha oración, porque por su condición de discapacidad, ¿qué más le quedaba? Si ni veía siquiera, sino orar. Pero Mariela glorificó al Señor de una manera impresionante. El mal que Dios le envió a ella, la colocó a ella en una posición muy alta. Cuando ella murió, yo le pedí a la familia que me regalara la foto que le dan en la funeraria, y ellos me la regalaron. La tengo en la oficina de la iglesia. Ella es la número 1 en la galería de los héroes de la fe de nuestra iglesia. Todavía me impacta cuando la recuerdo. Ella nunca fue una mujer, o sea, ella no, lo único que ella sabía era sufrir bien. Esa era su virtud. Ella sabía sufrir bien. Y cuando una persona estaba desanimada, Mariela era experta en levantar el ánimo a esa persona. Ella, cuando llegábamos a la iglesia, había un comité de hermanas que siempre estaban listas para recibirla. Y todas eran felices con Mariela. Se peleaban para atenderla, porque realmente ella levantaba el ánimo a todos. Ella era la que más sufría, pero a la vez la que más le levantaba el ánimo a todos. O sea, una mujer especial. La gracia de Dios estaba sobre ella. Pero ¿dónde se formó esa gracia? De tanto sufrir. Ella desde los 26 años viene teniendo sufrimientos. Los sufrimientos eran no solamente por las enfermedades, sino por los tratamientos. Las medicinas a veces le daban más malestar que las mismas enfermedades que tenía. Pero Mariela es un héroe en la fe.
Dios se glorificó, mostró su gloria en una mujer sencilla al hacerla padecer y enseñarla a padecer grandes sufrimientos para gloria de su nombre. Número 5. El propósito de Dios en la aflicción también es castigarnos por nuestros pecados. Este sí lo sabemos todos nosotros y lo entendemos claramente. Es adecuado que si nosotros hemos pecado, nuestro gran Dios nos castigue. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. O sea que esto no es una cosa suavecita, es un azote, es algo duro, algo que duele a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia o de santidad a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, otro de los grandes propósitos es castigarnos para purificar nuestros corazones. Salmo 119, 67. Antes de ser humillado, anduve descarriado, mas ahora guardo tu palabra. O sea que con la aflicción somos purificados al ser castigados por nuestros pecados y somos llevados a una mayor santidad. Propósito número 6 con las aflicciones: prepararnos para consolar a otros. Esto sí que suena como raro, que Dios nos envíe aflicciones para que nosotros en el futuro consolemos a otras personas que van a vivir las mismas aflicciones. Dios utiliza eso. Dice 2 Corintios 1, del 3 al 6. Otra vez el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, aunque suene muy extraño, Dios nos aflige para hacernos maestros, para hacernos maestros. Mejor dicho, cuando estamos en un tiempo de aflicciones, estamos como si estuviéramos haciendo un diplomado. Estamos haciendo un diplomado en consolación. Y Dios nos está preparando para consolar a otros. Miren cuántos propósitos y miren cuánta sabiduría hay de nuestro Dios en cada uno de nuestros propósitos. Por eso es que nosotros, cuando tenemos la aflicción, no podemos dejar que la mente divague como loca suelta de un lado para otro. Tenemos que sujetarla, autopredicándonos estos propósitos. Propósito número 7. Llevarnos a anhelar más el cielo. Llevarnos a anhelar más el cielo. Sobre todo cuando los cristianos tenemos tiempos de abundancia, de paz, de seguridad, de prosperidad, comenzamos a sentirnos muy cómodos y amañados en este mundo. Y nosotros nunca debiéramos sentirnos cómodos y amañados en este mundo. Y por esa razón el Señor nos envía dificultades para que nosotros anhelemos partir de este mundo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el caso de los israelitas? Los israelitas en Egipto estaban viviendo una situación muy difícil por la esclavitud, pero ellos muy probablemente, si Dios no intensifica las pesadas cargas de Egipto por medio de las ordenanzas tiránicas del faraón, que les quita la paja y hace que sigan haciendo la misma cuota de ladrillo y los azota con los azotes de los capataces, ellos no hubieran querido probablemente salir de Egipto. La aflicción aumenta y aumenta en nosotros el deseo de salir de este mundo. Nosotros veíamos en la clase número 2,
cuando hablábamos del cuerpo, nosotros debemos anhelar la muerte de nuestro cuerpo. Nosotros debemos anhelar salir de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Aquí nosotros somos como unos prisioneros, somos como unos esclavos, aquí nosotros somos como unos exiliados. Y todos esos sufrimientos que tenemos nos deberían estimular a querer salir de este mundo. A querer decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. A aborrecer este mundo. Ya vimos en otra clase, en la número 3, que debemos aborrecer este mundo. Las aflicciones nos ayudan a aborrecer este mundo, a querer salir de este mundo. Y hay algo muy, muy importante, y es que cuando tenemos incomodidades, la piedad crece y aumenta en la incomodidad, pero la impiedad crece y aumenta en la comodidad. Es algo paradójico. Vean conmigo Deuteronomio capítulo 32, versículos 12 al 15. Deuteronomio 32. Este es Moisés. Jehová solo le guió hablando de Israel, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Este lenguaje, cuando Dios dice que Israel, Dios lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, significa que le dio victorias. Victorias, es decir, subir a la cumbre de una montaña es un lenguaje figurado que habla de una victoria. Dios les dio victoria. Lo hice subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, es decir, sus cosechas eran inigualables. Hizo que chupasen miel de la peña. La miel es un símbolo de deleites. El aceite y aceite del duro pedernal, o sea, el aceite de las olivas machacadas. Mantequilla de vacas y leche de ovejas. Noten, estas personas tenían superabundancia. Grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo. Están imaginándose en la figura de superabundancia, y de la sangre de la uva bebiste vino, aceite, trigo, carne, leche, miel, victoria sobre sus enemigos, los mejores frutos del campo. Verso 15. Pero engordó Jerusalén, engordó Israel, engordó Jesurum, que es otro nombre para Jerusalén. Engordó significa que la comodidad lo hizo engordar. Pero ojo, que el cuerpo no engorda solo, engorda el corazón. ¿Y qué es un corazón gordo? Un corazón obeso, un corazón que no siente a Jehová, no lo siente. Y por eso Dios nos envía alguna espina, Dios nos envía algún aguijón, Dios nos envía alguna incomodidad, porque escuchen bien, la incomodidad produce piedad. La incomodidad produce piedad. Cuando usted tiene que tomar una decisión y tiene dos caminos, una decisión difícil, tiene dos caminos. Hay uno de los dos caminos que para usted es más cómodo que el otro. ¿Sabe qué? Muy probablemente la voluntad de Dios es el camino más incómodo. Muy probablemente la voluntad de Dios es el camino más incómodo. La incomodidad produce aumento de la piedad. La comodidad engorda. La comodidad te hace perder la piedad. Y por eso es que Dios usa la aflicción para que queramos salir de este mundo, para que queramos más acercarnos a Él, para que queramos amarlo a Él mucho más. Y hermanos, esto es lo que debe haber en nuestra mente. Esta es la autopredicación. Y esto es lo que debemos usar los pastores en la consejería. Los pastores, cuando estamos con una persona que tiene un problema serio, un problema familiar serio,
un problema de salud serio, un problema laboral serio, un problema de seguridad serio, debemos recordarle a los hermanos estos propósitos de Dios y pedirles que miren a Cristo, confíen en Dios y esperen en Dios, pase lo que pase. Eso es la forma como Dios quiere que nosotros reaccionemos en el tiempo de aflicción. Todo tiempo de aflicción viene de Dios y todo tiempo de aflicción tiene un propósito bueno en Dios. Y aquí vemos más o menos 7, 8 de esos propósitos que siempre debemos tener en mente. Nos quedan faltando para la próxima semana los otros 2 puntos. Que toda aflicción requiere de nosotros una mentalidad paradójica. Ya les voy a explicar qué es esto. Y número 4, que toda aflicción en nosotros debemos acompañarla de la seguridad de tener un buen final. Pero eso será para la próxima semana. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Señor, tú eres Rey soberano sobre nuestras vidas, que actúas como quieres, trayéndonos paz, prosperidad, seguridad y bienestar, pero trayéndonos también aflicciones. Y tú, en tu sabiduría y en tu amor, utilizas las aflicciones con propósitos muy, muy sabios. Ayúdanos a mantener siempre en nuestra mente y a autopredicarnos siempre estos propósitos, para que en medio de las pruebas nosotros no te deshonremos, sino que siempre te glorifiquemos y que toda aflicción que tú nos envías cumpla su propósito en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por enseñarnos esta gran sabiduría que hay en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, preguntas. Preguntas. No hay preguntas, todo está muy claro. Sí. Hay una pregunta. Hermano, adelante. Por lo menos si las aflicciones vienen de Dios y una parte de esas aflicciones puede ser una enfermedad. Sí. Pero la Biblia también me enseña que, ¿qué opina usted cuando dice que ponemos la mano sobre los enfermos y sanar? Bueno, Dios es soberano. Si Él quiere sanar, sana, claro. Si Él quiere sanar a la persona cuando oramos por ella, sana. Él la sana, claro que sí. Nuestro Dios no ha dejado de bendecir a su pueblo. Él puede sanarnos. Su voluntad puede ser que nos sanemos para mostrar su gloria por medio de la sanidad. Y la forma como Él da la sanidad puede ser milagrosa. En cualquier momento, de aquí hasta que Cristo regrese, Dios puede hacer una sanidad milagrosa. O puede ser también una sanidad por medios naturales, o sea, utilizando otros medios que Él ha dado, como la ciencia médica, por ejemplo, para hacer esa sanidad. Entonces, Dios siempre va a bendecir a su pueblo con sanidad. Lo va a hacer de forma milagrosa en algunos y en otros lo va a hacer de forma natural, utilizando la ciencia médica, porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay sombra de variación. Ahora, hay ocasiones en que Dios no quiere que te sanes y Dios va a dejar la enfermedad toda la vida, como les conté el caso de Mariela Agudelo. Mariela Agudelo murió de más o menos 56 años, o sea que ella tuvo 30 años de artritis reumatoide. Y Mariela Agudelo creía que Dios la podía sanar, sí. Le pedía a Dios que la sanara, sí. Pero Dios nunca la quiso sanar. Porque la gran obra que Dios hizo fue hacer que Mariela le glorificara y fuera tan útil en la obra del reino. Me acuerdo cuando salíamos a evangelizar. Imagínense que salía con nosotros a evangelizar. Y no le gustaba sino salir conmigo. Nosotros nos organizábamos en parejitas e íbamos a evangelizar. Entonces a ella no le gustaba sino conmigo. Claro, hicimos una buena amistad en el carro y a ella le gustaba. No, a mí póngame con el pastor. Entonces ella salía y caminaba un ratico porque no podía caminar sin unos métricos y ya nos sentábamos en algún murito y esperaba que pasara un fulano. Para evangelizar era un hacha pero tremenda. Y evangelizaba, pero Dios, entonces, las personas se llamaban la atención al ver la deformidad de ella. Cuando una persona deforme te habla, entonces tú la tratas con respeto, ¿verdad? La tratas con cierta benevolencia, con cierta consideración.
y ella aprovechaba eso, ella aprovechaba eso. Recuerdo que cuando le iba a recoger en el carro, ella bajaba temprano y se hacía en la portería y ya mínimo había evangelizado al portero y a 2 o 3 que habían pasado. O sea, ella era siempre así, siempre así. Y cuando se subía al carro, subía echándome chistes. O sea, ella tomaba todo en broma y hacía muchos comentarios graciosos. Entonces, a Mariela Dios no le quiso quitar la enfermedad, nunca, porque tenía un propósito con ella. Y el propósito era más alto que darle salud. Es más, Mariela alcanzó una corona mayor en el cielo, estando enferma toda su vida, que si Dios la hubiera sanado. Entonces le dejamos a Dios ese tema de que si la sana o no, si la sana milagrosamente o no, si la sana por medio de médicos o no. Él sabe si la va a sanar o no. Triste es, por ejemplo, hoy en día, que conozco casos de una dama que recientemente le diagnosticaron la misma enfermedad de Mariela. Y ella anda obstinada, que ella va a ser sana, que ella no puede tener esa enfermedad, que por ella es una buena cristiana, que ella declara, que ella decreta, que ella reclama, que esa enfermedad no está ahí, que ella es sana en el nombre de Jesús. Eso está mal. Eso está mal, exactamente. Tiene que aceptar la voluntad del Señor. ¿Puede que el Señor la sane? Sí, puede que el Señor la sane. ¿Puede que no la sane? También puede que no la sane. Pero ella que se gana con decir que la enfermedad no está ahí, que me declaro sana en el nombre de Jesús, si la enfermedad está ahí, si le duelen los huesos todos los días y se declara sana y que la enfermedad no está ahí, hermano, eso es un sinsentido. Es mejor mirar la Escritura. Dios te aflige con propósitos variados y dentro de esos propósitos está que tú aprendas a sufrir con mucha mansedumbre todas las aflicciones que Dios te ha enviado para gloria de su nombre. Quizás la forma como tú sufres esa enfermedad va a producir la salvación de tu esposo, va a producir la salvación de tus hijos. No sabemos. Dios es grande y hará grandes cosas. Simplemente entrégale tu cuerpo, pídele que te sane, pero si no te sana, acéptalo con santa resignación. ¿Alguien más? Hermana. Pastor, cuando estábamos leyendo Amós, los últimos 2 versículos, Amós 3, 7 y 8, ¿qué significa esto? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Claro que sí. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Muy bien. En el pacto antiguo, la forma como Dios hacía conocer su voluntad a su pueblo era por medio de los profetas. Entonces el profeta era la voz de Dios para el pueblo y la relación que Jehová tenía con su pueblo era siempre mediada por los profetas. Así que Dios en su sabiduría, en su consejo eterno, su gran sabiduría, Él mismo se sujetó al hecho de que no va a hacer nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Imaginen qué condescendencia del Dios Todopoderoso, del gran Creador, decirse a sí mismo, no voy a hacer nada sin que yo le revele a mis siervos los profetas. Lo mismo sucedió con Abraham. ¿Recuerdan el caso de Abraham con Sodoma? ¿Hará algo Jehová sin que se lo revele a su amigo Abraham? No, porque es que entre amigos no se ocultan nada. Entonces el Señor le revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma. Igual el Señor le revela a los profetas lo que Él va a hacer, para que los profetas lo comuniquen al pueblo. Y cuando dice, hablará Jehová, y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Eso muestra lo imposible que es que el profeta no diga la verdad de Dios, habiendo Jehová hablado a él, y muestra que es lo mismo que decir que un mal no ocurrió en la ciudad porque Jehová lo envió. Porque si Jehová habla, el profeta profetiza. Si hay mal, es porque Jehová lo envió. O sea, es una correlación entre lo que veníamos hablando, que el mal viene de mano de Jehová. Entonces eso significa, Dios habla siempre a su pueblo por medio de los profetas. Ahora, en el antiguo pacto, eso es en el antiguo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto el pueblo no tenía la Sagrada Escritura en sus manos. ¿Quiénes eran los únicos que tenían la Sagrada Escritura? Los sacerdotes, solo los sacerdotes. A fuerza de lidias, el rey tenía una copia. Al único ciudadano del antiguo pacto que se le daba una copia de la Escritura era el rey.
De resto, nadie tenía una copia de la Escritura. Entonces, ¿cómo hablaba Dios a su pueblo? Por medio de los sacerdotes enseñaba, y cuando era una necesidad, algo importante del momento actual, lo hablaba por medio de los profetas. Y lo escribían, y quedó por escrito para nosotros. Nosotros hoy tenemos la ventaja de que tenemos toda esa palabra de Dios por escrita y la podemos consultar en cualquier momento. Hermano. Pastor, que pues como un aporte que mismo Jesús dio ejemplo de eso, que Jesús sabía exactamente qué iba a pasar, él sabía que Judas lo iba a entregar, todo lo que iba a sufrir y todo, pero él sabía que detrás de todo eso existía un propósito para la salvación. Él aceptó la voluntad del Padre y él por eso pudo lograr el propósito. Vamos a ver en el punto número 8. Punto número 8 de la ley de Cristo es que se desarrollen en nosotros cada vez más las virtudes de Cristo. Una de las virtudes de Cristo más maravillosa es la disposición a padecer sufrimientos que Dios le envía. O sea, nadie tuvo más disposición que el Señor Jesús a sufrir para beneficiar a otros. Nadie. Y nosotros debemos imitarlo en eso. Por eso cuando nos viene el sufrimiento, nosotros debemos recibirlo resignadamente. Recibirlo resignadamente. Si el Señor decide que perdamos un ojo, recibirlo resignadamente. Un riñón, recibirlo resignadamente. Una pérdida económica, recibirla resignadamente. O sea, todas las aflicciones vienen de Dios, tienen un propósito y nosotros debemos recibirlo resignadamente. Al Señor Jesús, siendo inocente, le tocó padecer la cruz para salvarnos a nosotros y Él lo recibió resignadamente. O sea, no hay, hermanos, ser cristiano verdaderamente se resume en dos cosas: morir al yo y sufrir bien. Eso es ser cristiano. Si hay algo que distingue a un verdadero cristiano es eso: morir al yo, que les enseñé en la clase anterior. Morir al yo y sufrir bien. El cristiano es el que muere al yo y el que sufre bien. ¿Y por qué somos así, hermano? Porque Cristo es así. Cristo es así, Cristo es autonegado y Cristo es paciente en todas sus tribulaciones. Por eso estas clases, esto que les estoy enseñando no es leche. Esto no es leche. Leche es Dios te ama. Dios te ama. Él tiene cosas maravillosas para ti. Eso es leche. Pero aquí yo los estoy invitando a sufrir. Yo los estoy invitando a negarse a sí mismos. Esto ya no es leche. Los estoy invitando a aceptar cualquiera que sea la realidad de Dios para sus vidas. Como esa dama que me decía: pastor, pero es que vea, me diagnosticaron cáncer, me echaron del trabajo y mi marido me abandonó en una semana. Súfrelo con paciencia. Eso es ser cristiano. ¿Por qué tu marido te abandonó? ¿Por qué te decretaron cáncer? ¿Por qué te echaron del trabajo? Busca a Dios. ¿Tú crees que Él te va a dar la respuesta del por qué? No te la dará. Él quiere simplemente que lo sufras pacientemente. Y en su momento cumplirá todos estos propósitos que vimos en tu vida. Eso es ser cristianos, hermano. Muy bueno el aporte. ¿Algo más? Vámonos a dormir entonces, hermano. La Biblia dice que todo lo que pidan oración creyendo Él lo hace. Entonces, uno para qué ora. Ya les expliqué que ese pasaje, juntamente con Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ese pasaje, más el otro pasaje que dice: todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Y el que cita el hermano, que es Marcos 11, lo que pide lo que vayas a pedir, pídelo creyendo, y lo que pidas creyendo, yo lo haré. No se refiere a las cosas de esta vida, se refiere a las cosas de la vida interior, precisamente lo que estamos hablando. Si usted ve que no tiene fuerza para morir a su propio yo, tiene una dificultad grande con su esposa, y a usted le cuesta mucho trabajo amar a su esposa porque su esposa le es contraria en ciertas cosas que a usted no le gusta, y usted tiene que morir a sí mismo para poder amarla, y se siente sin fuerza para amarla, usted pida en oración, creyendo que recibirá el poder para amarla y lo tendrá. Eso es para eso. No es para cambiar de carro, para que crezca la empresa, para pasear por Europa.
no es para las cosas de este Cuando uno mundo. ora por un enfermo, debe decir: Dios, si quieres, sánalo. Si es su voluntad sanarlo. Es mal decir yo lo declaro sano. Es mal decir yo ordeno que sea sano. No, eso es Pero irreverente. dice en el nombre de Jesús, como dice en el nombre de Jesús, como diciendo yo, en el nombre de Pero Jesús. es que cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás dejando que suceda la voluntad de Jesús. No que es que... O sea, es el mismo sinónimo, pero de una diferente, como se habla. Correcto. Tú dices en el nombre de Jesús porque tú eres un enviado de Jesús, tienes en tu corazón el poder de Jesús, pero Jesús no te dio a ti el poder de sanar a esa persona inmediatamente. Tú debes estar sujeto a la voluntad de Jesús, por eso dices en el nombre de Jesús, porque yo vengo en el nombre de Jesús y conforme a su voluntad, tú serás sano o no serás sano. Hermana. Pastor, me queda como un poquito confuso la idea, la palabra sufrir resignadamente, como que me da contrario a fe. ¿Sí me puede aclarar? Contrario a fe, a fe. Todo lo contrario. La fe es necesario para poder sufrir resignadamente. Voy a poner un ejemplo. A usted se le muere un hijo. Se tiene que aceptar que Dios quiso quitarle su hijo. Entonces usted se va a quedar, nunca se va a volver a vestir ropa normal, va a vestir de negro. Lleva 5 años vistiendo de negro, 10 años vistiendo de negro. A usted nunca volvió a reír, nunca volvió a hacer algo. Todo el día es encerrada en su casa. Usted no está aceptando resignadamente la voluntad de Dios. Dios es soberano para darle un hijo y soberano para quitarle un hijo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios, gracias por el hijo que me diste, el tiempo que me diste de disfrutarlo. Ahora tú te lo llevaste, te lo entrego, yo sigo adelante. Dime cuál es mi misión ahora en este mundo, ya que cumplí la misión de criarlo a él hasta donde pude. ¿Cuál es mi misión ahora? Y con toda voluntad, con toda diligencia voy a cumplir mi nueva misión. Eso es resignación. Y eso no es falta de fe, todo lo contrario, es poner en acción su fe. La hermana Lady iba a preguntar algo. Bueno. Pastor, que en mi familia a mí me pasó eso, pero pues no a mí, sino a mi señora. Nosotros nos murió la hija mayor, ya le y ya tenía, el bebé tenía 7 meses, también se murió. Entonces ella asumió fue una posición en la que ella se sentía resentida por Dios porque le había quitado la hija, porque otros sí podían tener. Entonces ya durante mucho tiempo lo hacía. Ya con el tiempo como que Dios la fue sanando y eso, pero eso ya es como ya uno ya unas cosas como al otro lado, al otro extremo. Así es. La fe. Escucharon el caso que el hermano comenta de su esposa, que muere su hija, y la esposa tuvo una reacción inadecuada hacia Dios y duró un tiempo resentida con Dios. Hermanos, estar resentido con Dios sucede porque tu fe es muy débil, porque no tienes una verdadera fe, y lo que hace que la fe sea fuerte es las aflicciones que ya has vivido. Las aflicciones que estás viviendo te aumentan la fe y te enseñan a recibir con resignación. Tú vas perdiendo cosas, y a medida que vas perdiendo cosas vas aceptando cada pérdida con resignación, y Dios te va dando mayor fe. Si tú pierdes, por ejemplo, una parte de tu cuerpo, pierdes un ojo, tú aceptas. Si Dios te quita otra parte, ya aceptas más fácilmente. Si tú pierdes algo en tu familia, aceptas. Si Dios te quita otra cosa, aceptas fácilmente. Dios es Señor de nuestras vidas y hace con nuestras vidas lo que Él quiere, y nosotros solamente podemos decir gracias, Señor. Es lo único. Estar resentido con Dios es tener poca fe. No es precisamente lo que estamos aprendiendo, es para evitar eso. Es una mente preparada para la aflicción. Es una mente preparada para sufrir bien, y el último punto es morir bien. Porque si sufrimos bien, moriremos bien. Si sufrimos bien, moriremos bien. Nos estamos preparando. Es una escuela, es un gimnasio. Es un gimnasio donde cada vez tenemos más fuerza. ¿Fuerza en dónde? En la fe. ¿Algo más? Entonces que Dios permita que el próximo lunes nos veamos para la segunda parte. Vamos a orar. Señor, para estas cosas nosotros seguimos siendo muy débiles e insuficientes. Pero aquí estamos, nosotros queremos ser un pueblo fiel, queremos crecer en la fe,
queremos tener una mente preparada para la aflicción y queremos practicar la autopredicación. Y ayúdanos también a consolar a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los veo el próximo lunes y estamos vivos. ¿Cómo estás, amado? Muy dura la predicación, muy buena. dura, muy dura. Y dura, palabra dura es Muy esta. dura, palabra dura es esta. ¿Quién podrá soportarla? ¿Oíste? Pero yo no volví a orar, porque ¿para qué? Pues hermano, yo creo que usted entonces está en una actitud negativa, una actitud Por eso, de por no eso te buena digo fe. yo que yo digo que Dios me odia. Es una actitud negativa. Sí, una actitud Pero negativa. ¿para qué ora uno? Para, Si Él hace lo que quiere. para mantener tu relación con Él. Cuando tú oras, no solamente estás esperando que Él haga lo que tú le pides, sino que tú te acercas a Él para amarlo como Padre. No solamente para que Él te dé cosas de esta vida, sino para amarlo como Padre. Lo que pasa es que Él es el que pone el amor. Uno no ama a Dios